Bueno, seguimos. Estamos en la mesa de este lunes 3 de abril del año 2017. Estamos con Gonzalo Baroni, Leonardo Costa, Gabriel Mazarovich y Oenir Sartú. Vamos a Venezuela, donde la tensión política continúa, pese a que el sábado el Tribunal Supremo de Justicia anuló sus resoluciones del martes en las que asumía las competencias del Parlamento de mayoría opositora, decisiones que habían provocado un fuerte rechazo internacional. Ayer la oposición llamó a intensificar las movilizaciones en reclamo de un cronograma electoral, ya que entiende que todavía hay golpe de Estado en marcha. En tanto, el presidente Nicolás Maduro le pidió ayer al presidente uruguayo Tabaré Vázquez que asuma un rol protagónico para detener lo que consideró agresiones contra su país. Maduro se molestó con la declaración emitida el sábado por los cancilleres de los países fundadores del Mercosur, en la que se denuncia una ruptura del orden democrático en Venezuela y se insta al gobierno de Caracas a tomar medidas para garantizar la separación de poderes. Yo estoy llamando al presidente Tabaré Vázquez hace una semana para conversar las declaraciones y la actitud de su cancillería, porque yo quiero al presidente Tabaré, lo aprecio de verdad. El comandante Chávez me enseñó a apreciarlo porque es un hombre que tiene un espíritu artiguista y no puedo entender cómo su canciller agrede a Venezuela, coordina con el Departamento de Estado las posiciones contra Venezuela, coordina con la embajadora de Estados Unidos en Montevideo la agresión contra Venezuela y guardan silencio de las masacres en otros países. Los escucho, señores. ¿Quién empieza? Bueno, empiezo yo. Dale. ¿No? Gabriel, dale. Bueno, yo creo que estamos en una situación compleja que tiene una lectura realmente de muchos actores que están jugando aquí. Lo primero es yo congratularme. Yo viví de manera muy especial parte de la crisis. Iba rumbo a Salto en un ómnibus 6 horas recibiendo mensajes de todo tipo y color, pidiendo declaraciones, pidiendo pronunciamientos, etcétera, etcétera. ¿Cuándo fue eso? El viernes. Y realmente en una tensión bien complicada, en una región que está tensionada por todo, y no vamos a tener tiempo de hablar de todo, pero me parece primero congratularse de que haya habido una salida política en Venezuela, es lo que yo siempre sostuve, la salida tiene que ser allí, y tiene que encontrarse los mecanismos para ir. Está claro que hubo un problema de diferencias políticas no menores, porque hubo un dictamen del Tribunal Supremo, de una sala del Tribunal Supremo Judicial, y la fiscal general de Venezuela consideró que eso implicaba inconstitucionalidades y rompimiento del hilo constitucional. Se citó un mecanismo constitucional y se dio vuelta a eso. Yo digo eso porque todos fueron mecanismos constitucionales, gustarán o no gustarán, no son parecidos acá, pero es lo que ocurrió. Hubo todo tipo de pronunciamiento, Almagro como siempre, que es prácticamente está en lo único que sabe es hablar de la Carta Democrática y la sanción, y quedó por fuera de toda la salida como es, porque es parte de uno de los bandos beligerantes. Y no aportó absolutamente en nada. Creo que la declaración del gobierno de Uruguay de UNASUR... nada, Almagro, ¿eh? Bando beligerante, ¿viste? Parece que... Sí, pero es que hay dos bandos beligerantes, y en vez de aportar a la salida de la crisis, lo que hizo fue radicalizar todo. Radicalizar la posición del gobierno venezolano y radicalizar a la oposición, que le reclama a la OEA que ponga la Carta Democrática, y alguno hasta que invada la cuarta flota a Venezuela para sacar a Maduro. Entonces, yo porque es lo que están pidiendo y lo que están diciendo por los medios de comunicación, ¿no? Entonces, a mí lo que me parece es que hubo un retroceso claramente de Maduro, hubo un debate interesante en el gobierno, en el Frente Amplio. Me parece que se tiene que ayudar a partir de que las salidas se hagan en Venezuela, que la UNASUR tiene que ayudar en el diálogo que está en Venezuela, el Papa también está jugando a eso, y que toda medida desde afuera que lo que haga es encender los ánimos y fortalecer la radicalización de las posiciones. Ahora el Parlamento dice que se va a reunir para destituir al Consejo Judicial y a seguir el proceso de destitución de Maduro. Entonces, la conflictividad está planteada ahí con mucha dureza.
esperemos que haya salida democrática, y me extraña mucho que se siga pronunciando el Mercosur sin reunirse, que se siga pronunciando parte de la UNASUR sin reunirse. Yo vuelvo a decir, el grupo de países fundadores, tanto que somos precisos... Aclaro para los oyentes, la semana pasada hubo pronunciamientos de la UNASUR y del Mercosur, pero fueron pronunciamientos incompletos, efectivamente, de partes, ¿no? No hay reuniones. La reunión de la UNASUR no abarcó a todos los países, salió una declaración, pero no es de la UNASUR, y la reunión del Mercosur del sábado tampoco fue del Mercosur Pero completo, yo lo que digo es, a ver, se le reclama la precisión absoluta de toda la Constitución venezolana con la injerencia de todo, y resulta que quienes se pronuncian no cumplen su propio estatuto, porque no existe el grupo de fundadores del Mercosur, no existe. Y entre otras cosas está firmando esa declaración un gobierno como el de Paraguay, al que le incendian el Congreso y mata a 2 personas en la calle, el mismo día que firma esa declaración pidiendo el respeto a la Constitución en Venezuela. Entonces, la verdad... Ahora, viniendo acá a nuestro país, tú aludías a la resolución de la Mesa Política Nacional del Frente Amplio, Ajá. que marcó un quiebre, ¿no?, con respecto a la forma como el Frente Amplio ha manejado la relación con el gobierno de Venezuela en los últimos años. Uh-huh. Aquí hubo cuestionamiento por primera vez, ¿no? Sí. Primero, entiende que no puede haber otro camino que el del diálogo entre las autoridades y la oposición venezolana para reconducir el proceso por las vías institucionales. Segundo, rechaza la decisión tomada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, ya que no aporta al proceso y desestabiliza el orden institucional del hermano país. Exhorta a las autoridades de la OEA a ajustar su accionar a efectos de ayudar a estabilizar la región, no realizando una injerencia inapropiada en este delicado proceso. Aspira a que la UNASUR despliegue iniciativas para apoyar el proceso de diálogo y ofrece su solidaridad al pueblo venezolano en estos duros momentos. Se negoció mucho esto, no fue fácil, e incluso hay puntos donde no todos los sectores estuvieron de acuerdo. El Partido Comunista, por ejemplo... Votó en contra del punto 2. El punto 2, que es el que rechaza la decisión de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Yo creo que es una buena declaración en el sentido que marca claramente fuera las pezuñas de la OEA de Venezuela. Creo que eso además tiene que ser así, porque en todos los países del continente donde ha intervenido la OEA, lo que ha pasado es que ha empeorado todo, históricamente. Entonces, eso efectivamente así, tiene una buena postura en torno a que la UNASUR lance las iniciativas. Nosotros nos parecía absolutamente contradictorio, me parece, defender la autodeterminación y la no injerencia y calificar en una declaración política una resolución condenando o rechazando. No me parece que corresponda a eso. Si esa práctica es así, vamos a tener que estudiar cada resolución de los parlamentos y de los poderes judiciales de la región y decir si están bien o están mal. Y no me parece que sea así. Bueno, ¿siguen los demás? No, yo digo, con respecto me parece que hay dos cosas de una evidencia asombrosa. Una es que evidentemente el orden constitucional está roto en Venezuela. Digo, esto me parece que no corresponde que lo digan los gobiernos, porque no deberían pronunciarse los gobiernos sobre las situaciones de otros países, pero sí lo podemos decir los que lo observamos sin responsabilidad en el Estado. O sea, evidentemente está roto. Esta última jugada de que el tribunal declara en rebeldía al Parlamento, asume las funciones, y después desde el Ejecutivo les dicen que se le fue la mano y retrocede. Digo, en realidad, ¿viste cómo es el procedimiento? No es el Ejecutivo el que le dice que se le fue la mano, sino que surge un pronunciamiento de la Fiscal General que integra otro de los poderes de Venezuela, porque en Venezuela hay 5 poderes según la Constitución. Y a partir de ese planteo, el presidente Maduro convoca, esgrimiendo la Constitución, al Consejo de Defensa de la Nación, que es donde se toma la resolución, ¿no? Está bien, Emiliano, pero digo... Estoy hablando de cómo fue la formalidad de la cosa, simplemente. Que un tribunal constitucional diga que destituye al Parlamento de su función y las asume él, después desde la Fiscalía les digan cosas, y el Poder Ejecutivo sea el que públicamente les dice que retrocedan, y el tribunal retrocede de ese dictamen, lo cual es una falta de seriedad absoluta. Aparentemente con la intención de Maduro de poner un adversario más radical, que era el Tribunal Constitucional, y plantarse él como una especie de solución intermedia, una cosa inviable. Ya ¿Viste que además el Tribunal Superior de Justicia accede a cambiar sus resoluciones, pero antes se defiende y las argumenta a favor de ellas y les quita gravedad. Dice
Las decisiones emanadas del Tribunal Supremo de Justicia no han despojado al Parlamento de sus funciones, así como tampoco lo ha disuelto o anulado, y reconoce la inmunidad parlamentaria como una garantía de la función legislativa con las limitaciones que establece el texto constitucional. Es solo responsabilidad del órgano legislativo reasumir el válido ejercicio legal y legítimo de sus competencias constitucionales al acatar las decisiones del Poder Judicial y someterse al Estado de Derecho. O sea, en la medida que el Parlamento resuelva lo que tiene que resolver con respecto a esos legisladores cuya elección está controvertida, va a recuperar sus atribuciones, dice el Tribunal Supremo. Convengamos que la impugnación de la elección de 3 legisladores de una provincia de Amazonia, lleva a que todo el poder legislativo lo desconecte, lo dejen girando en el vacío, desconectado del resto del sistema institucional y se le puenteen las funciones. Digo, es delirante. Bueno, está bien, pero quiero decir en esto, porque uno está bien, pero lo que quiero destacar es que el Tribunal Superior de Justicia se planta en su decisión y después dice: el sistema de gobierno venezolano está conformado por 5 poderes públicos nacionales que funcionan de manera autónoma y los conflictos que pudieran existir se resuelven atendiendo al ordenamiento constitucional. Sin embargo, y acá viene el paso al costado, sin embargo, bueno, el Poder Judicial no demostrará pasividad ante los ataques de los cuales pudiéramos ser objeto por parte de factores nacionales e internacionales que hoy se alzan con una vocería tendenciosa y desconocedora de la soberanía. Y ahí va el Tribunal Supremo de Justicia, en consideración al exhorto efectuado por el Consejo de Defensa de la Nación, ha procedido a revisar las decisiones 155 y 150. O sea, la diplomacia lo que está es de un grado de manejo político, en fin, es ¿a dónde voy? Revisa las resoluciones, pero las revisa bajo protesta, digamos, ¿no? Claro, pero las revisa. Si fuera un tribunal independiente no podría eso, de ninguna manera decir que su fallo tiene que ver con un planteo que le hizo el otro poder del Estado. Es inadmisible. Digo, no pasa solo en Venezuela, ¿no? Vamos, esto es un problema común. Pero realmente en este caso es impresentable. Ahora, con la misma, sí, es una ruptura del orden constitucional, del propio extraño sistema que tiene Venezuela, que es inusual, pero no lo están cumpliendo, es decir, están desacatados a su propia constitución. Ahora, eso para mí no tiene nada que ver con la actitud de intervencionismo dentro del problema venezolano. Es decir, parece que son dos cosas totalmente. Uno puede tener el mayor rechazo hacia el proceso político. Además hay que ser claros, yo tengo amigos en Venezuela. Es un gobierno impopular, es decir, hoy no debe llegar al 20% de respaldo popular en Venezuela. Si la elección no se hace en Venezuela, se suspenden las consultas electorales porque las perderían por paliza el gobierno. Esto, es así. No es por un tema solo ideológico, es un tema de que hay una gestión espantosa. Ahora, de ahí a que uno crea que la intervención externa es la solución, me parece que ahí es donde está el verdadero problema. Es decir, esto es un tema que tienen que resolver los venezolanos, es un problema político de Venezuela. Y la idea de Almagro de que hacer una condena internacional me parece que genera más problemas de los que mucho más problemas de los que pretende solucionar. Yo quería comenzar que bueno, el viernes, además yo me sumé a la concentración y protesta de la comunidad venezolana acá en Uruguay, que era muy grande, y realmente había muchísima gente indignada. Yo estaba particularmente indignado, y seguimos muchos indignados. Una democracia incluye muchísimas cosas, pero en primer lugar tiene que haber libertades. Hoy en día en Venezuela está dicho por actores del Frente Amplio, está dicho por todos los partidos políticos, además del Frente Amplio, y está dicho por la comunidad internacional, de que hay presos políticos. Lo segundo, una democracia tiene que incluir elecciones. Hoy en día no se convocó un revocatorio, que se habían cumplido la juntada de firmas y todos los procesos convenientes, y en caso de que quieran decir no, porque tal firma de tal cosa, hay 3 meses de postergación de la elección a los gobernadores de todo Venezuela. Eso también es una postergación de elecciones que todavía no hay fecha, no se sabe cuándo va a ser. Y lo tercero es la separación de los poderes. Acá todo lo que venía hablando de la injerencia de un poder sobre otro, porque acá no se disolvió el Parlamento, es verdad, porque algunos
trasnochados decían, no, pero acá no disolvió el Parlamento, le sacó las funciones. Bueno, tenés como que un Parlamento de mentira que en realidad no puede actuar legislativamente. Siguen reuniéndose, pero no resuelven nada. Ojo además que esta resolución de la semana pasada es una medida más en esa dirección. Como 40 que hubo. Hubo antes. otras anteriores, ¿no? Hoy Omar Lugo, nuestro corresponsal desde Caracas, decía que la Asamblea Nacional ha quedado convertida en los últimos meses en una especie de ONG o un think tank donde se discuten los asuntos del país, pero no se resuelve. Por ejemplo, cuando tuvo que hacer su informe anual al Parlamento, el presidente Maduro no lo hizo en la Asamblea Nacional, lo hizo ante el Tribunal Superior de Justicia, por ejemplo, ¿no? Y eso es anterior a lo del martes. No hay separación de poderes. Se le quita la inmunidad parlamentaria a los legisladores. Cuando los legisladores aterrizan en los aeropuertos, se les retienen los pasaportes por, en teoría, que fueron denunciados sus pasaportes y se les quita la posibilidad del libre tránsito dentro y fuera del país. O sea, hay muchas cosas que se vienen sucediendo que son bastante graves. Hay mucha gente que, bueno, esto fue la gota que desbordó el vaso y la verdad, aplaudo que la mayoría del Frente Amplio, porque fue en mayoría, fue muy dividido y hubo una discusión, la mayoría del Frente Amplio haya tomado esta resolución. Me pareció un poco tibia la declaración del gobierno, que se sumó a una declaración general de varios más, no fue una declaración en particular de la Cancillería. Pero bueno, acá lo que estamos teniendo es una Venezuela que, sin pretender tener injerencia de nosotros, da un paso atrás por una presión internacional de que el mundo entero, o gran parte del mundo occidental, llamémosle, estaba indignado. Habían distintas declaraciones, algunos gobiernos, como el gobierno de Perú, retiró su embajador directamente. O sea, hay un problema general. ¿Cómo ven esto del llamado de Maduro a Tabaré Vázquez, que Tabaré Vázquez no atiende? ¿Tendrá el teléfono? Por lo visto, yo quería sumar hay la última problema perla de comunicación allí, ¿no? Horrible. Maduro dice que hace una semana que lo llama. Voy con la última perla, que el sábado en la noche, Tarek El Azaimi, que es el vicepresidente de Venezuela, llamó que los gobiernos que firmaron esta declaración de los cancilleres, o sea, también el gobierno del Frente Amplio, o sea, al Frente Amplio lo llamó derecho, corrupto e inmoral. De derecha, corrupto e inmoral. Esa es la opinión del vicepresidente de Venezuela hoy en día sobre el gobierno del Frente Amplio. O sea, no solo le acusa de ser de derecha, que seguramente para muchos sea algo terrible, pero además los acusa de corruptos e inmorales. Y eso fue el vicepresidente. Maduro está diciendo que no le atiende el teléfono. Evidentemente hay un cortocircuito ahí del gobierno que no sale públicamente a decir que no está respaldando más a Venezuela porque tiene determinadas rencillas internas, pero ya hoy en día lo de Venezuela ya pasó a cuarto oscuro. Acá hay una cosa que no está favoreciendo mucho y es la actitud de Almagro, ¿no? Digo, en el sentido de que, mal o bien, es uruguayo, todo el mundo sabe o sospecha que alguna influencia tuvo el gobierno uruguayo para que él estuviera allí, y su papel de fogonero en todo este conflicto no mejora la situación, no mejora la imagen de Uruguay en este tema, ¿no? De cualquier manera, a ver, para no reiterar lo que ya, o venir sobre todo, que comparto lo que dijo, la salida el viernes del fiscal general de Venezuela pidiendo poco menos que una marcha atrás a todo el proceso, naturalmente es una salida política de Maduro para tratar de descomprimir una situación que notoriamente... Tú interpretás que es una mujer, ¿no? Que la fiscal general no actuó sola. Sí, no hay duda de eso. Si hay algo que está claro, que la fiscal general en Venezuela no es un organismo independiente. Y el tribunal tampoco. Pero la fiscal menos. Y su salida, a mí me llamó la atención el viernes. Y los sucesos posteriores de sábado y domingo claramente era una forma de descomprimir, porque ya hasta había logrado que, y no creo que únicamente miren el Frente Amplio, pero que hasta el propio Frente Amplio dijera, esto acá ya se pasó de cuarto oscuro. O sea, mi impresión es que Maduro se está dando cuenta que está quedando muy aislado, y salvo Bolivia en la región, ni aún los más condescendientes o los más diplomáticos para buscar una salida de esa forma lo acompañaron. Entonces, creo que esto demuestra dos cosas. Primero, la necesidad de una salida diplomática, la necesidad de que los gobiernos de la región no retiren los embajadores, sino que al revés,
pongan más esfuerzos para tratar de descomprimir la situación. Creo que esto es una solución de la región, no hay duda. La OEA en esto, lamentablemente, lo único que ha hecho es caldear más los ánimos y me parece que no está la solución. Lo del Frente Amplio creo que es destacable. ¿En qué sentido? De que hasta ahora había sido una posición prácticamente monolítica o de silencio, o de algunos sectores que condenaban en parte, pero esto fue yo lo veo más allá de que que el Partido Comunista u otro no haya votado, es una declaración muy clara. Hasta acá acompañamos, de aquí en más, esto es un golpe de Estado. Y creo que de pronto a partir de ahí se pueden empezar a encontrar soluciones en las que se busque una alternativa para una salida democrática y pacífica, sobre todo pacífica. Porque lo que ocurrió, por ejemplo, los otros días en Paraguay es igual de grave que lo que ocurre en cualquier otra región. Lo que pasa es que lo de Venezuela viene de varios años de limitación de las libertades, etcétera. Yo saludo esta marcha atrás porque creo que es la única forma de tratar de buscar una salida democrática y sobre todo diplomática de la región. Sí, yo quería plantear que me parece que hay un tema que está pesando acá fuertemente, y es que Maduro está cometiendo un gravísimo error, que es liquidar el capital político del chavismo. Cada día que permanece en el poder, ¿qué es lo que él debería hacer? Debería darse cuenta de que tiene perdido el gobierno, porque no tiene la mayoría en este momento, admitirlo y convertirse en un partido de oposición con serias posibilidades de volver al gobierno a la brevedad, porque también la oposición que hay es absolutamente corrupta y absolutamente antidemocrática, o sea que no va a durar mucho tiempo en el gobierno. Ahora, mientras no haga ese proceso y no comprenda que la lógica democrática implica a veces perder para después volver, va a comprometer el futuro también. Gabriel, ¿qué estabas aclarando fuera de micrófono? Mínimo, porque se nos fue el tiempo ya de este tema y de la mesa. Tanto el Partido Comunista como el conjunto, yo lo que destaco del Frente Amplio es que hubo una intención jugada de buscar que, como decía Leonardo, que aquí haya una salida en paz y sin violencia. Porque los ánimos están muy caldeados de ambos lados, las propuestas son muy grandes. Y por lo tanto, además de condenas o declaraciones o de todo, el problema es que hay que hacer cosas, hay que hablar, hay que proponer salidas, hay que dar garantías y buscar que las cosas no pasen. Y en eso se ha estado con mucho esfuerzo desde muchos lugares, y me parece que en eso no tiene que estar la OEA, es lo principal. A mí me gustaría mucho que se reuniera UNASUR y que se reuniera la CELAC, que es un lugar desde donde todos los países de América Latina podrían ayudar mucho. Y está faltando.